Hola a todos, les habla Juan Camilo Díaz junto con sus compañeras María Ángela Évalo Tamayo y Osilani Ruedas. Así que hablemos de redes sociales. En las redes sociales del vasto mundo del internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no las conozcamos. El sistema es abierto y se construye obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo miembro que ingresa y transforma al grupo en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus habitantes deja de ser parte. Cada día son más los jóvenes principalmente y toda persona que suma algunas o varias de las tantas redes sociales, pues es común que un usuario esté inscrito a la mayoría de ellas. En cuanto a los usuarios particulares, hay una gran diversidad de motivos por los cuales usan las redes sociales. Hay quienes se registran para ser un lugar de encuentro para todos aquellos que pasaron por una escuela, que está de cincuentenario y que sus exalumnos puedan colgar fotos, contar anécdotas, entre otras cosas. Actualmente cientos de jóvenes cuentan con al menos una red social la cual visitan para diversos objetivos. Las redes sociales se crearon con el fin de comunicar, pero ¿qué tan seguro es comunicar la vida de una persona en un espacio donde cualquiera la podrá ver? Para los jóvenes es importante sobresalir en la sociedad y para ello ellos piensan que pueden hacerlo si tienen una abundante cantidad de amigos en las redes, informarlos acerca de sus actividades, lo cual creerían que lo harían más interesante. Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación siempre han sido objeto de estudio de las ciencias sociales, puesto que las nuevas formas de relación social que generan provocan una transformación en los ámbitos y costumbres de la sociedad. Las preocupaciones en contra señalaban el aislamiento social y la falta de intimidad como algunos de los prejuicios de estas innovaciones. Las opiniones a favor abogaban por el aumento de la interacción y conexión entre otras personas. Con el Internet y la explosión de las redes sociales, estos puntos de vista no han cambiado demasiado de los de aquella época. Pero el progreso también evoluciona y la diferencia obvia es su gran difusión en periodos mucho más cortos, lo que conforma el fondo de las investigaciones sobre el impacto social de las redes sociales. Tal como lo hacen otras innovaciones tecnológicas, el uso de las redes transforma los estilos de vida, cambia las prácticas y también crea un nuevo vocabulario. Pero todo esto se produce a un ritmo tan acelerado que genera confusión y desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno a su actividad. Muchos de los estudios que se llevan a cabo hoy en día tratan temas relacionados con la identidad y la privacidad o el uso de adolescente por estas mismas razones. Al vivir en las ciudades estamos muy acostumbrados a pasar tiempo en las pantallas. Ciertamente la historia del viaje al campo es una historia de artificialización de la vida, de una lenta renuncia a grandes cantidades de cosas. En el pasado, consideraban las cosas más inamovibles e inmutables de la existencia, por así decirlo. El habitante de la ciudad ha renunciado a las estrellas. Es incapaz de verlas en la noche, algo que acompañó durante tantos milenios a una humanidad, es algo que algunos nunca conocerán. Lo cierto es que cuando uno vive en la ciudad, a pesar de que se piensa que en la ciudad está todo, a su vez está encerrado. Muchas de las interacciones, muchas de las vidas de los individuos de la ciudad se reducen a pequeñas jaulas de concretos llamadas apartamentos, de manera que muchas veces el único medio en la humanidad son las pantallas. Las pantallas se convierten en la única ventana al mundo, la única forma de conocer lo que pasa, qué es lo que importa, qué es y cómo es la realidad. No es necesario decir que todo esto tiene tipo de consecuencias inesperadas y a veces esperadas, no por eso menos fautistas, no por eso menos nefastas y a veces positivas. No solo este problema del sedentarismo, personas con menor actividad física. Ante eso, es inevitable que la realidad se deforme. Lo cierto es que al entrar en una aplicación social, invariablemente las cosas nos intensivan a ciertos comportamientos.
No podemos evitarlo tan pronto entramos. Facebook, Tinder, Twitter, Instagram y demás. Todos ellos tienen mecánicas diseñadas para que los usuarios se comporten de diferentes maneras. Por ejemplo, tengamos la meritocracia de Facebook, donde tus ideas valen poco o nada si tienen pocos likes. Quizás en un momento puedas llegar a creer que no es así, pero es lógico. Muchos likes, mucha atención, claramente alguien premiado por tantos likes y otro tipo de notaciones como me encantan y ese tipo de cosas pueden guiar a alguien a creer que su pensamiento ha importado más. Se puede ver más incentivado a hacer eso, a soltar ese tipo de pensamientos. Por tanto, Facebook incentiva a una pelea por atención, una competencia absoluta y eterna. Donde lo que importa no es compartir con tus seres queridos tus fotografías, lo que importa es que tus fotografías demuestren ser la gran cosa al final de todo, demuestren poder, demuestren felicidad, porque es lo que mucha gente quiere mostrar en sus redes sociales, demuestren que uno es alguien. Diría uno que también en Facebook nos incita a la manipulación de la imagen, pero es que eso parece estar en todas las redes sociales. Facebook también incita a un consumismo de personas, de sus experiencias y anécdotas, incluso a formas de observación muy deshumanizada, a ver la miseria humana como algo que nos debería dar risa, algo que hay que compartir riéndonos una y otra vez. Básicamente inculca una especie de clasismo social, un clasismo donde si hay alguien que tiene un iPhone pero tiene un fondo de pared de piedra, hay que reírse de él, hay que inventar todo tipo de bromas crueles, donde si alguien muestra sus sentimientos, cosa para la que supuestamente existe la red social, hay que reírse de él, hay que humillarle, hay que atacarle, hay que dejarle. No es exactamente un terreno para las relaciones sanas sociales, sino para la mera y pura competencia social. ¿Y por qué me río? No es porque lo disfrute, es porque es así de cínico. Tantas personas que están dentro de estas redes sociales no tienen ni idea de cómo funcionan, ni mucho menos de cómo hacen que sus comportamientos se alteren. Porque se lo reitero, en la timeline tienes un flujo invariablemente interminable de desgracias, de dichas, de memes y demás. De manera que no te vas a detener a pensar mucho sobre cómo le está pasando a una persona, no, porque siempre hay algo más que ver, siempre hay más entretenimiento hecho por las demás personas. Es básicamente nuestra versión orwelliana y masiva de los reality shows de otras épocas. Pensemos en Instagram, ahí básicamente la imagen es la que más prima, de manera que tenemos gente muy elocuente, gente muy preparada para mentirnos con imágenes, para mostrarnos lo grandiosa que es su vida a través de imágenes, aunque muchas veces no tengan nada de grandiosa. El caso de Tinder ya lo he mencionado muchas veces, pero vale la pena volverlo a decir. Tinder muestra como si fuera un aparador, como si fuera una especie de refrigerador de personas. Te muestra todo tipo de ofertas y te dice, ahí está, adelante, consume. Ah, ¿no te gusta? Deséchalo, no pasa nada, a él no le importa que sea tratado como un pedazo de algo, ni siquiera de carne. La carne no se tira a la basura con tanta facilidad. El peligro más grave y que no olviden los jóvenes es la forma en la que las redes sociales manejan la información personal de sus agremiados. Esto porque a la hora de llenar información personal se puede hacer un uso inadecuado de estas, dando lugares a robo de identidad, depredadores sexuales, virus, spam, entre otras cosas, las cuales están muy de moda en el país de las extorsiones. En este panorama la pregunta no es cómo podemos vivir seguros en una era donde hasta tu rostro puede ser robado, sino ¿quién está seguro? La respuesta rápida es nadie. Desde tus cuentas en redes sociales hasta el tendido eléctrico de suministro de agua de las megalópolis del mundo. Aquí la pregunta es sencilla. Pero ¿quién puede hacer este tipo de cosas? Prácticamente hasta tu vecino. Polonia, un chico de 14 años saboteó el sistema de tranvías de su ciudad por diversión. En Massachusetts, un adolescente interrumpió la comunicación de una torre de control con un avión y provocó un siniestro. En 2011, hackers extranjeros estropearon una bomba de agua del sistema de Texas.
pudiendo haber hecho cosas varias veces más destructivas, pero se cree que solo sondeaban la debilidad del sistema. Otro episodio similar se dio en 2001 en Australia, cuando un atacante liberó aguas negras en fuentes de agua pública y aspersores. Y así se pueden nombrar innumerables ejemplos. Jóvenes aburridos, resentidos, mafias, naciones fantasmas, botnets y hasta grupos terroristas, los cuales han mostrado las infraestructuras del mundo eran plenamente vulnerables. Para dar ejemplo, en 2014 se informaba que en Estados Unidos 70% de las infraestructuras básicas habían sido ya vulneradas. En América Latina, las cosas por lógica de su atraso técnico y económico, es altamente probable que la situación no sea mejor. Aquí cabe aclarar que no porque un sistema no esté conectado a Internet deje de ser hackeable. Por el contrario, al ser un sistema incapaz de actualizarse rutinariamente, es más fácil atacar, pues debe de eliminarse la idea errónea de que un cracker siempre es un joven detrás de una computadora. Todo esto para poder comprender la magnitud del asunto. El hackeo de un sistema puede ocurrir de muchas y diferentes formas, incluso sin el más mínimo conocimiento de sistemas de cómputo. ¿Cómo es que se logran estas amenazas? Nada extraordinario. Todo es posible por medio de Internet, donde existen gigantescas bases de datos sobre las estructuras y los diseños de los dispositivos, con detallados análisis de cómo quebrarles e inutilizarles. En todo caso, ¿qué pasa con los antivirus? ¿Pueden proteger a alguien? La respuesta es sí que pueden defender a alguien de muchas formas de ataque externo, pero no de los ataques internos, no de las propias vulnerabilidades. Si el usuario no sabe qué está cliqueando o qué información está revelando a quién, no hay un solo antivirus que pueda protegerle. Ya en 2012, researchers at Impera infectaron varias computadoras con malware de primera, software mal llamado virus, en equipos protegidos por varios antivirus. Estos programas apenas pudieron con el 5% de las amenazas. Puede parecer un dato dramático, pero se matiza al saber que el malware aparece exponencialmente. Kaspersky reportaba en los inicios de la segunda década del 2000 la aparición de 200.000 nuevos software maliciosos cada día. De hecho, hasta la famada empresa Symantec, programadora del antivirus Norton, sufrió el robo del código fuente de su antivirus. Todo se resolvió con un ciberrescate a un cibersecuestro. Si el atacante hubiera liberado esa información, cada sistema con tal software de protección habría quedado expuesto casi completamente. Asimismo, otras empresas como Adobe han sufrido de forma similar robos de su código. Si es que el espectador posee una versión pirateada de Photoshop o After Effects, bien podría ser la versión que los piratas llenaron de debilidades para acceder prácticamente a todo tu computador. De hecho, fue justamente de este modo que varios dispositivos Mac cayeron presas de malware. Parece una batalla en exceso desigual, y de hecho lo es, sobre todo por la vastedad de la ignorancia y la gran mayoría de los usuarios de Internet, y de los no usuarios de Internet que tampoco saben qué tanto peso tiene hasta en sus vidas. En muchos sentidos, la persona de a pie es menos que carne de cañón. La Ghost Web es menos conocida que la Deep Web, pero es muy probable que tú seas parte de ella. Ghost Web es una red mundial de espionaje masivo que se vale de botnets, ejércitos de ordenadores secuestrados sin que sus dueños lo sepan, para ejecutar ataques o para potenciar el cálculo en el desciframiento de contraseñas. Tenemos de ejemplo cuando se dio la fiebre de las Bitcoin, que hubo pequeños lugares, incluso Starbucks, donde los empleados utilizaban software malicioso para secuestrar la potencia de cálculo de las computadoras que estaban en esos lugares para minar Bitcoin. ¿Y cómo puede pasar esto? Porque tus datos y los de otros cientos de millones son en exceso vulnerables. En esta foto, por ejemplo, el dueño y fundador de Facebook dejó ver que ni él cree que su red sea totalmente sencilla al tapar su cámara web. De hecho, es bastante interesante porque varias cámaras web sin protección pueden ser espiadas desde Google. No necesitas prácticamente saber nada para espiar a alguien que no sabe proteger su cámara web. Pero regresando al tendido de información infinito, Facebook, Google, Twitter y hasta tus aplicaciones de juegos como Angry Birds
registran datos como tu ubicación, gustos, preferencia sexual, edad, nombre y mucho más, que luego llegan a servidores vulnerables donde quedan a merced de quien puede entrar en ellos, algo que se ha demostrado relativamente sencillo. Esta información tan detallada a veces no requiere ser robada. A veces los usuarios la publican directamente, dando una facilidad increíble a homicidas, ladrones y secuestradores de controlar al detalle sus operaciones. También, quien no posee cuentas en tales sitios, pero sí tarjeta de crédito y presencia en otras redes. Si una tecnología para producir material para adultos puede ser usada para generar fake news, para ser prácticamente un arma política como el mundo nunca ha visto, todo lo dicho puede dar verdaderos nuevos órdenes y conquistas mundiales, pues a menudo al investigar qué pasa cuando la tecnología cae en manos equivocadas, se verá que los gobiernos no frenan sus esfuerzos en fines económicos y pueden superar con creces lo hecho por los criminales, dando inicio así a una guerra silenciosa entre naciones, grupos e individuos. Si bien se ha hablado de cómo tras las apariencias el mundo es muy inseguro y lleno de rincones oscuros, el lado público no genera más simpatía en la sociedad. Tecnologías de vigilancia en evolución, el avance progresivo de la dominación del ciberespacio por medio de leyes hostiles de copyright, la indiferencia para con los usuarios de parte de gigantes como Facebook, quien no solo se deslinda de responsabilidades frente a sus 6.000 cuentas que se vulneran a diario, sino que además colaboró con el escándalo de Cambridge Analytica, proveyendo información clave para manipular a las masas. Se ha demostrado pues que se puede pelear de vuelta, pero para eso la gente debe de ser informada de la guerra en la que se encuentra. Quizá nunca antes la condición apremió tanto como para suscitar temores desde todos los espectros del poder. Actualizar nuestros sistemas operativos, usar contraseñas robustas tan largas como 12 caracteres, usar mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos y que no sean palabras que no tienen nada que ver con nosotros. Tampoco descargar de cualquier lugar. Tapen las cámaras de sus equipos, hagan copias de seguridad de su información, debido a que hay diferentes ataques, se cursan tu información y se piden dinero, literal, para que la puedan liberar. Cuiden mucho lo que publican en sus redes sociales. Yo que en este momento yo me dedico a hacer seguridad, todo lo que usted se pueda imaginar. Hasta yo alguna vez caí en darle clic a esos links que te prometen cosas. Pues ya saben, ¿no? Lo importante es concientizarse. Aquí quizá el mayor consejo es adquirir conocimiento atendiendo a la complejidad independientemente del marco ético, pues la información sin procesar es inservible. A continuación estarán viendo toda la información que fue utilizada para la realización de este cortometraje. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y hayan aprendido. Así que tengan cuidado por dónde navegan y por dónde cliquean en sus redes sociales. Muchas gracias.